Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hubo un momento clave en la historia de la psicología en el que nuestra forma de entender la mente pues cambió por completo. Y es que pasamos de verla como si fuera un simple mecanismo, una especie de máquina, a comprenderla como lo que es, un proceso activo, dinámico y, sobre todo, con un propósito. Esta es la historia de cómo la psicología, digamos, rompió la máquina. A ver, durante muchísimo tiempo la visión que dominaba era totalmente mecanicista. Se pensaba en la mente como, bueno, como un sistema de engranajes, ¿no? Un sistema de entrada y salida, directo, predecible. Recibes un estímulo y, zas, como una máquina, produces una respuesta. Simple. Y a este modelo tan lineal se le llamó el arco reflejo. Es la idea de que una sensación viaja por los nervios y lleva directamente a un movimiento. Sin más, una cadena simple, de un solo eslabón. Tocas algo que quema, retiras la mano. Punto. No parecía que hubiese mucho más que rascar ahí. Pero claro, a principios del siglo XX, una nueva generación de pensadores, los que llamamos funcionalistas, empezaron a hacerse preguntas. A ver, ¿de verdad la mente es tan pasiva? ¿Somos simplemente receptores de estímulos que reaccionan en piloto automático? ¿O quizá hay algo más en juego? Y aquí es donde entran dos figuras clave que se atrevieron a desafiar ese modelo tan antiguo. James Mark Baldwin y sobre todo John Dewey. Su trabajo de verdad cambió las reglas del juego por completo. Hablamos de John Dewey, un filósofo y psicólogo que, lanzó una de las críticas más demoledoras que se recuerdan contra el concepto del arco reflejo. Sostenía que simplificar el comportamiento a una simple cadena de estímulo y respuesta era básicamente perderse lo más importante de la película. La idea revolucionaria de Dewey se entiende muy bien así. Para él, el estímulo y la respuesta no son eslabones separados de una cadena, son parte de un mismo circuito, uno que está coordinado y que tiene una intención. Piénsalo, una luz no es un estímulo sin más. Se convierte en estímulo porque estamos buscando algo. Y un movimiento no es una simple respuesta, es una acción con un propósito. El arco no es una línea recta, es un círculo funcional, donde la acción y la percepción se están retroalimentando todo el rato. Pues bien, si Dewey rompió el arco en el ahora, James Mark Baldwin lo que hizo fue expandirlo a través del tiempo. Lo hizo con su enfoque evolutivo de la psicología. Para él, la clave de todo era el desarrollo. Baldwin propuso lo que llamó una perspectiva genética. Pero, ojo, no tiene nada que ver con los genes. Se refería a la génesis, al origen y al desarrollo. De hecho, basándose en parte en la observación de su propia hija, argumentó que las funciones más complejas, como el pensamiento, se construyen sobre otras más simples, pero no se reducen a ellas. La mente se transforma, crea cosas nuevas a medida que va interactuando con el mundo. Y todo esto se puede entender a través de tres ideas clave. Primero, la reacción circular. Un bebé no succiona por un estímulo mecánico, sino que repite la acción hasta que satisface su necesidad. Luego está la imitación, que él no veía como una copia pasiva, sino como una reconstrucción activa que, de hecho, genera innovación social. Y por último, la selección orgánica. El comportamiento que aprendemos nos ayuda a sobrevivir, y eso influye en la evolución biológica. O sea que el punto crucial es que la mente no solo se adapta, sino que participa activamente en dirigir su propia evolución. Claro, esta nueva visión de una mente activa, adaptativa, pues abre una puerta fascinante. Si la mente tiene una función evolutiva, ¿no deberíamos estudiarla también en otras especies? Y así, con esa pregunta, nació la psicología comparada. Y uno de los primeros en cruzar esa puerta fue George J. Romanes, que era amigo de Darwin. Su método era curioso. Consistía en recopilar anécdotas, como la de un insecto que parecía esperar su ración de azúcar cada mañana, para defender que había una continuidad mental entre las especies. Como es de esperar, le llovieron las críticas por antropomorfismo, es decir, por atribuir cualidades humanas a los animales. Y la respuesta a esa crítica tenía que llegar. Y llegó de la mano de C. Lloyd Morgan. Para traer un poco de rigor al campo, propuso su famoso canon, que es un principio de buscar la sencillez. En esencia, lo que dice es, busca siempre la explicación más simple posible. No le atribuyas pensamientos complejos a un animal si un instinto o un simple hábito aprendido pueden explicar su comportamiento. Fue un paso fundamental, desde luego. Ese nuevo rigor llevó a un debate interesantísimo sobre cómo se comportan los animales y se puede resumir en dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, tenías a Jacques Loeb con una visión puramente mecanicista. Para él, un animal era un autómata que respondía a estímulos como una planta se gira hacia el sol. A esto lo llamó tropismo. Y por el otro lado, tenías a H.S. Jennings, que demostró que hasta los paramecios aprenden por ensayo y error, ajustando su comportamiento. O sea, no eran autómatas, eran agentes adaptativos. Así que el funcionalismo no es que desapareciera, más bien evolucionó.
Pero, y aquí viene lo irónico del asunto, una de sus ramas más influyentes acabó llevando a la psicología en una dirección radicalmente nueva y, en cierto modo, de vuelta al mecanicismo. Y quien preparó ese nuevo camino fue Edward Thorndike. Él era funcionalista, sí, pero su trabajo con animales en sus famosísimas cajas problema acabaría sentando las bases del conductismo casi sin pretenderlo. Sus experimentos eran de lo más ingeniosos. Metía un gato hambriento en una caja y el animal tenía que descubrir cómo accionar un mecanismo para salir y conseguir comida. Lo que Thorndike observó fue que los gatos no parecían entender el problema. No, simplemente probaban cosas al azar hasta que de casualidad daban con la solución. Y claro, con cada repetición tardaban menos tiempo en salir. A partir de estas observaciones, Thorndike formuló su famosa ley del efecto. Y la idea es muy potente. Las acciones que van seguidas de una recompensa se imprimen en el cerebro, se fortalecen, mientras que las que no tienen consecuencias, o las tienen malas, pues se debilitan y desaparecen. Es un principio de aprendizaje súper simple y poderoso que no necesita para nada conceptos como inteligencia o propósito. Y es que aquí está la gran ironía, ¿no? El trabajo de Thorndike, que venía del funcionalismo, terminó por quitarle importancia a la función y al propósito de la mente. En su lugar, nos dio una ley mecánica, universal, que conectaba una situación, una respuesta y una consecuencia. Conceptos como la conciencia o la intención empezaban a parecer, pues eso, innecesarios. Y eso, claro, nos deja con la pregunta que iba a marcar la psicología durante el siguiente medio siglo. Si el aprendizaje se puede explicar con una ley tan simple, una que conecta una situación y una respuesta, ¿realmente necesitamos seguir hablando de la mente? Esa pregunta fue la que abrió la puerta de par en par a la siguiente gran revolución, el conductismo.